Vamos a estar viendo lo que es justamente la capa o la túnica nerviosa de lo que es el ojo. En específicamente se le dice retina. Así que bueno, vamos a estar viendo las 10 capas que tiene, que suele ser algo que los confunde mucho, tanto en las preguntas choice, que les ponen imágenes sobre esto y que tienen que diagnosticar cuál capa es o qué componentes tiene, como también en preguntas orales que suelen ser bastante complicadas o puntillosas. Así que bueno, comenzando con eso, quiero que comprendan que acá la retina tiene 10 capas, tiene diferentes células, como pueden ser células horizontales, bipolares, de Müller, ganglionales, etcétera. Y además de que la luz entra en esta dirección, entra desde la capa 10 hacia la capa 1, va en esta dirección la luz. Así que bueno, aparte de eso, ¿yo cómo puedo darme cuenta si me saco los numeritos, si me saco las letras estas palabras, cuál es la capa 1? Bueno, yo me doy cuenta que esta es la capa del epitelio pigmentario de la retina, porque en vez de estar teñida normal, como puede ser con hematoxilina y eosina, está teñida más que nada de un color negro. Y esto está dado justamente por los melanocitos, que hacen que tenga este color más negro, que justamente es bastante notorio, la verdad. Si nos fijamos, destaca mucho eso. Así que bueno, principalmente eso, como digo. Entonces yo sé que esto es la capa del epitelio pigmentario de la retina. ¿Qué función tiene? Bueno, fagocitosis, reciclado de conos y bastones, que lo vimos en otro video, etcétera. Es una capa de células cúbicas, eso es importante. Así que bueno, después tengo la segunda capa, que son segmentos externos de conos y bastones, como si acá es lo mismo, son homólogas, la capa 1 es la 1, la 2 es la 2, la 7 es la 7, o sea, son lo mismo, son homólogas. Así que claro, eso solamente que uno es un dibujo y otro que es un preparado de histología. Así que bueno, la capa 2, como dije, son justamente conos y bastones, los segmentos internos y externos. Así que bueno, principalmente es eso. Después tengo la capa 3, que es la membrana limitante externa, que son los bordes apicales de las células de Müller. Las células de Müller son unas células que dan la función de sostén, eso es importante que lo sepan. Así que en la capa 3 son justamente los bordes apicales, los bordes superiores de las células de Müller que dan la función de sostén. Después la capa 4 le dicen nuclear externa. Fíjense que se ven un montón de núcleos, un montonazo de núcleos. Eh, y bueno, son los núcleos de los conos y los bastones justamente en esta capa. Después tengo la capa 5, que se ve acá, que está entre medio de otra nuclear, que es la plexiforme externa esta capa, que son prolongaciones, o sea, son como, digamos, los axones, o las dendritas más que nada son los axones, de lo que son los bastones, los conos, y además también tengo células bipolares y células horizontales, que van a formar, digamos, justamente redes entre ellas. O sea, justamente acá veo, digamos, los que son como las redes, los axones, digamos, de estas células. Acá se lo ve que son un montón, digamos, de hilitos, un montón de, digamos, de prolongaciones que forman este plexo, este plexiforme. Como vieron en Nato, que tenemos el plexo braquial, que son un montón de nervios y un montón de cosas que, digamos, son como un montón de hilos uno al lado del otro. Bueno, esto es lo mismo. En vez de plexo, es plexiforme. Así que bueno, principalmente eso. Después tengo la nuclear interna. ¿Qué van a ser? Núcleos de células horizontales, bipolares, de Müller, amácrina. Así que es eso en sí. Después tengo la 7, que es la plexiforme interna, que ¿qué es? Son justamente prolongaciones de las células bipolares, amácrinas, horizontales, ganglionares, es decir, es lo mismo que estábamos viendo antes. Después tengo lo que es la 8, que es la ganglionar, que van a ser núcleos de células que ganglionares. Fíjense que ya vemos muchos menos núcleos, no vemos tan concentrado como veíamos antes. Después tengo lo que es la capa 9, que van a ser justamente, digamos, las fibras del nervio óptico. En esta capa, digamos, son los axones de las células ganglionares, que en anterior eran los núcleos, bueno, acá son los axones, que van a formar, digamos, el nervio óptico, como se ve acá, que va a salir justamente del ojo, por la parte posterior. Y después la capa 10, que es la limitante interna, que es la membrana basal de la célula de Müller. Así que eso es importante. Y acá quiero mencionar un poco de las células que veíamos acá, como horizontal, bipolar, amácrina, Müller, ganglionar, etc. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, en sí, la de Müller da sostén, asociación con células horizontales y amácrinas, conducción con células bipolares y ganglionares, etc. Entonces, vamos a hacer las horizontales, también tienen una función de lo que es regular, conos, bastones, hace las células bipolares. Las amácrinas tienen una función de sinapsis y regular entre células bipolares y ganglionares. Las células de Müller se van a encontrar en todo el espesor de la retina, vamos a encontrarlas acá al costado. Pero, ¿qué es lo importante que tienen que saber de todo esto que no se pueden ir sin saberlo?
Y una cosita más que es muy importante también, que las células ganglionares, sus prolongaciones van a formar los nervios ópticos. Si ustedes le preguntan por prolongaciones de qué célula están formados el nervio óptico, es por la célula ganglionar. Pero ¿qué es lo importante que no se pueden ir sin esto? Que es importantísimo saber. Bueno, en sí, yo les diría que se acuerden más o menos, aunque sea de nombre, las capas, pero hay capas que son más importantes que otras. Es decir, lo que es el epitelio pigmentario, entonces vos sabés que si está el epitelio pigmentario acá, vamos a ver que hay dos partes donde hay muchísimos núcleos. Esta capa y esta capa, donde hay un montonazo de núcleos. La que está más cerca del epitelio pigmentario, vamos a saber que es la nuclear externa. Y después la que está, digamos, más alejada es la nuclear interna. Principalmente es eso, porque muchas veces lo que les hacen diagnosticar son estas capas, pues son las más evidentes. Es muy difícil, digamos, diferenciar lo que es, no sé, por ejemplo, en esta imagen, lo que es la capa 9 de la 10. En la teoría sí es fácil diferenciarla porque sabemos que la 10 es la limitante interna y la 9 la del nervio óptico. Pero fíjense que acá, si yo no puedo hacer zoom, si no puedo dividir, quizás me pone una flecha acá y yo no sé bien exactamente si ya pasó a la otra capa o no todavía. Por lo cual generalmente las preguntas suelen ser capas que se pueden diagnosticar fáciles. Por ejemplo, estas capas. Y además saberse lo que yo estaba mencionando, los componentes de cada capa. Por ejemplo, si yo les digo qué componente tiene la capa nuclear interna, o sea, esta capa, la 6, saber que tiene justamente los núcleos de células horizontales, de células bipolares, de Müller, amácrinas. Entonces, saber eso. Porque a veces les ponen en los choice, en esta capa yo puedo encontrar tal, tal y tal componente, tal y tal componente. Entonces tienen que saber diagnosticar o diferenciar eso. En lo que les pueden preguntar en un choice es eso. Son imágenes tal cual como esta, se las pueden poner al revés, que el epitelio pigmentario de la retina está acá abajo, y tener que, digamos, decir, bueno, esta capa es X cosa. En vez en un oral, lo que suelen preguntar es, decime el orden de los componentes de las capas, o sea, el orden de las capas de la retina, desde la zona donde entra la luz hacia donde termina, o sea, donde llega al final, o por ejemplo, digamos que se las digas y ya, sin más, en el orden que a vos te parezca, obviamente desde hacia acá hacia allá, o desde el 1 hacia el 10. O sea, obviamente tiene que haber un orden, no le puedes decir epitelio pigmentario, ganglionar, nuclear externa, no, tiene que haber un orden. Pero a veces no te piden que sea desde la incidencia de la luz, que es en esta dirección, a veces te dicen, bueno, decirlo como vos quieras. Entonces tienen que saberse solamente aunque sean los nombres, o sea, epitelio pigmentario, segmento externo de conos y bastones, membrana limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, etcétera. Sé que a veces es un poco molesto, pero piensen que, digamos, es como lo más difícil de todo ojo. Si ya saben esto, la verdad es que ojo ya no se les puede complicar, es hiper fácil después de esto. Lo único que tienen que saber son detallecitos. Así que bueno, les dejo esto. Espero que sea de utilidad. Vean los siguientes videos, que más o menos, ojo, no es tan largo, suelen ser 4 o 5 videos. Y espero que les sea de utilidad.